En 2025 el mundo está cambiando y no de la mejor manera para los viajeros mexicanos. Imagina planear tu sueño de visitar un país solo, para descubrir que no eres bienvenido ni siquiera para pisar su suelo. Desde decisiones políticas drásticas hasta crisis diplomáticas inesperadas, hay 10 países que literalmente han cerrado sus fronteras a los mexicanos. No es ciencia ficción, es la nueva realidad. ¿Qué ha pasado? Algunos gobiernos están endureciendo sus políticas migratorias por motivos de seguridad, mientras que otros están reaccionando a tensiones internacionales o problemas internos. Sea cual sea la razón, los viajeros mexicanos están enfrentando barreras que nunca imaginaron. Este video te revelará los países que han decidido poner un alto y, lo más importante, el por qué. ¿Estás listo para descubrir qué país podría arruinar tus planes de viaje? Sigue viendo y entérate de todos los detalles. 10. Canadá. Desde el año 2025, Canadá volvió a exigir visas para los ciudadanos mexicanos, una decisión que tomó por sorpresa a muchos. Este cambio revirtió la política de exención que estuvo vigente desde el 2016, cuando las relaciones entre ambos países parecían más abiertas y flexibles. Ahora, los viajeros que sueñan con visitar las cataratas del Niágara o pasear por Toronto deben enfrentar una nueva serie de requisitos que complica el acceso a este destino. El motivo detrás de esta decisión es bastante delicado. Las autoridades canadienses expresaron preocupación por el creciente número de solicitudes de asilo presentadas por mexicanos, muchas de ellas consideradas infundadas. Esta situación generó tensiones diplomáticas y puso en tela de juicio la confianza que antes caracterizaba el flujo migratorio entre ambos países. La medida busca frenar el uso indebido de sus programas de refugio, aunque ha sido criticada por afectar a viajeros genuinos. Para los mexicanos, el impacto es inmediato y palpable. Ahora deben someterse a un proceso de solicitud de visa más estricto, que incluye entrevistas exhaustivas y la presentación de pruebas sólidas de sus vínculos con México, como propiedades, empleo estable o lazos familiares. Este nuevo panorama no solo implica más trámites y gastos, sino también un cambio en la percepción de Canadá como un destino acogedor y fácil de visitar. 9. Australia. Desde el año 2025, Australia decidió suspender la emisión de autorizaciones electrónicas de viaje, ETA, para los ciudadanos mexicanos. Esta decisión sorprendió a muchos viajeros que veían en Australia un destino accesible y lleno de aventuras. Ahora, cualquier mexicano que desee explorar la Gran Barrera de Coral o disfrutar de la vida urbana en Sydney debe enfrentar un proceso de solicitud de visa tradicional más largo y detallado. El motivo detrás de esta medida está relacionado con el aumento de visitantes que excedían el tiempo permitido de estadía y trabajaban de manera ilegal. Las autoridades australianas detectaron un incremento en estas prácticas, lo que generó preocupaciones sobre el control migratorio y la integridad de su sistema de visas. Esta situación llevó al gobierno a implementar controles más estrictos para evitar abusos. Para los mexicanos, esto significa una serie de nuevos desafíos al planear su viaje. Además de presentar documentos adicionales y pruebas de fondos suficientes, deben demostrar la intención de regresar a México tras su visita. Este cambio ha generado frustración entre los turistas y ha alterado la percepción de Australia como un destino amigable y fácil de visitar. 8. Japón. Desde el año 2025, Japón volvió a exigir visas para los turistas mexicanos, una medida que sorprendió a muchos amantes de la cultura japonesa. Anteriormente, los mexicanos podían disfrutar de estadías cortas sin necesidad de visa, lo que facilitaba el turismo en ciudades como Tokio y Kioto. Ahora, esta nueva regulación ha cambiado el panorama para quienes desean explorar el país del sol naciente. El motivo detrás de esta decisión radica en la necesidad de reforzar la seguridad debido a eventos internacionales y preocupaciones sobre la inmigración ilegal. Con el incremento de eventos globales y el flujo de turistas, Japón busca proteger sus fronteras y asegurar que los visitantes cumplan con los requisitos legales. Esto ha generado cierta tensión, especialmente entre los viajeros frecuentes que solían disfrutar de la exención. Para los viajeros mexicanos, esto implica un proceso de solicitud de visa más complejo.
Ahora deben presentar documentación adicional, como itinerarios detallados y comprobantes financieros, además de justificar el propósito de su viaje. Aunque el proceso puede parecer engorroso, muchos consideran que la experiencia de visitar Japón sigue valiendo la pena pese a estos nuevos desafíos. 7. Emiratos Árabes Unidos. Desde el año 2025, los Emiratos Árabes Unidos implementaron la exigencia de visa previa para los ciudadanos mexicanos, eliminando la posibilidad de obtenerla al llegar. Esta medida tomó por sorpresa a muchos turistas, especialmente aquellos interesados en explorar las maravillas de Dubái y Abu Dhabi. La facilidad de acceso que existía anteriormente ya no está disponible, lo que obliga a los viajeros a planear con mayor anticipación. La razón detrás de este cambio radica en la adopción de políticas de seguridad más estrictas y un control más riguroso de la inmigración. Las autoridades emiratíes buscan garantizar la seguridad interna y regular mejor el flujo de turistas internacionales. Este ajuste también refleja una tendencia global hacia un control más minucioso de los viajeros, sin importar la nacionalidad. Para los mexicanos, esta nueva normativa significa enfrentar procesos burocráticos adicionales antes de su viaje. Ahora deben presentar documentación detallada, como reservaciones de hotel y pruebas de solvencia económica para obtener la visa. Además, el tiempo de espera y los costos asociados pueden complicar la planificación de viajes espontáneos, haciendo que visitar los Emiratos sea un reto logístico mayor que en años anteriores. 6. India. Desde el año 2025, India suspendió la emisión de visas electrónicas para ciudadanos mexicanos, obligándolos a gestionar una visa física antes de su viaje. Esta medida sorprendió a muchos viajeros, quienes veían en la e-visa una forma rápida y conveniente de acceder al país. Ahora, visitar lugares emblemáticos como el Taj Mahal requiere más planificación y tiempo. La razón principal de este cambio son las preocupaciones del gobierno indio sobre la seguridad y la integridad del sistema de visas electrónicas. Se detectaron vulnerabilidades que podían ser explotadas por personas con intenciones ilegales, lo que llevó a endurecer las regulaciones. Esta decisión también refleja una tendencia global hacia un control migratorio más estricto. Para los mexicanos, esto significa enfrentar un proceso de solicitud de visa más largo y complejo. Ahora deben presentar documentos adicionales, asistir a entrevistas consulares y esperar la aprobación, que puede tardar semanas. Estos cambios han generado frustración entre los viajeros frecuentes, pero India sigue siendo un destino fascinante que muchos consideran vale la pena el esfuerzo extra. 5. Rusia. Desde el año 2025, Rusia ha impuesto restricciones más estrictas para la entrada de ciudadanos mexicanos, complicando significativamente los viajes hacia este país. Ahora, obtener una visa para visitar Moscú o San Petersburgo implica cumplir con criterios más rigurosos y enfrentar un proceso de aprobación complejo. Esta medida ha generado frustración entre los turistas y viajeros de negocios. El motivo de estas restricciones está vinculado a tensiones diplomáticas recientes. Rusia tomó estas acciones como represalia a las sanciones internacionales que México apoyó en foros globales. Esta situación ha enfriado las relaciones bilaterales, haciendo que viajar entre ambos países sea ahora un tema político, además de logístico. Para los mexicanos, esto se traduce en altas tasas de rechazo de visas y en la necesidad de presentar documentación exhaustiva que justifique su visita. Los viajeros deben demostrar lazos fuertes con México y propósitos claros para ingresar a Rusia, ya sea por turismo o negocios. Estos cambios han limitado considerablemente el flujo de visitantes y afectado la percepción de Rusia como destino. 4. Reino Unido. Desde el 8 de enero de 2025, el Reino Unido exige que los ciudadanos mexicanos obtengan una autorización electrónica de viaje, ETA, antes de viajar, incluso para estadías cortas. Esta nueva regulación sorprendió a muchos viajeros que solían visitar Londres o Edimburgo sin mayores complicaciones.
Ahora, la planificación previa es indispensable para cualquier viaje a territorio británico. El motivo detrás de esta medida está vinculado al control de fronteras post-Brexit y las crecientes preocupaciones por la seguridad nacional. Con 1920, la salida de la Unión Europea, el Reino Unido ha endurecido sus políticas migratorias, buscando un control más estricto del flujo de turistas y visitantes. Esto ha generado opiniones divididas, especialmente entre aquellos que consideran estas medidas excesivas. La ETA cuesta 10 libras esterlinas, es válida por 2 años y debe solicitarse en línea antes del viaje. Este nuevo requisito implica que los mexicanos deben estar atentos a los plazos y requisitos para evitar contratiempos en su ingreso. Aunque la trámite es relativamente sencilla, representa un obstáculo adicional para quienes planean visitas espontáneas al Reino Unido. 3. Estados Unidos. Desde el año 2025, Estados Unidos ha endurecido sus políticas de inmigración, haciendo más difícil para los mexicanos cruzar la frontera. Las nuevas medidas incluyen controles más estrictos en los puntos de entrada y una vigilancia constante en las zonas fronterizas. Esta situación ha generado tensión y preocupación entre quienes solían viajar con frecuencia por motivos familiares o de negocios. Entre las acciones específicas adoptadas se encuentran el despliegue de tropas adicionales en la frontera y la construcción de nuevas barreras físicas. Además, se suspendieron varios programas que permitían la entrada por razones humanitarias, lo que afectó a muchas familias separadas. Estas medidas buscan frenar la inmigración ilegal, pero también han complicado la entrada de visitantes legales. El impacto ha sido notable, con un aumento en las deportaciones y mayores dificultades para los mexicanos que desean entrar a Estados Unidos, incluso para visitas temporales. Viajar por turismo o negocios ahora requiere cumplir con requisitos más estrictos y enfrentar revisiones más rigurosas. Esta situación ha cambiado la percepción de Estados Unidos como un destino accesible para los mexicanos. 2. Arabia Saudita. Desde el año 2025, Arabia Saudita impuso una prohibición temporal a la entrada de ciudadanos mexicanos, generando sorpresa y preocupación en la comunidad viajera. Esta decisión fue tomada tras la aparición de un brote de enfermedad infecciosa en México que encendió las alarmas internacionales. Las autoridades saudíes actuaron rápidamente para proteger la salud pública. El motivo principal de esta prohibición radica en las estrictas políticas sanitarias del país, que buscan evitar la propagación de enfermedades. La situación en México generó un temor significativo en la región del Golfo, impulsando a Arabia Saudita a tomar medidas drásticas. Esta decisión también refleja la prioridad del país en mantener su estabilidad sanitaria. Las consecuencias fueron inmediatas. Se suspendieron todos los vuelos directos desde México y se cancelaron las visas previamente emitidas para ciudadanos mexicanos. Esto afectó tanto a turistas como a profesionales que planeaban visitar el país por negocios o eventos internacionales. Aunque la prohibición es temporal, ha generado incertidumbre sobre cómo y cuándo se levantará esta restricción. 1. Corea del Norte. Desde hace años, Corea del Norte mantiene una prohibición total de entrada para la mayoría de los extranjeros, y los ciudadanos mexicanos no son la excepción. Esta política de aislamiento extremo limita cualquier posibilidad de visitar el país, ya sea por turismo o negocios. La nación asiática sigue siendo uno de los destinos más inaccesibles del mundo. El motivo principal detrás de esta restricción es la firme política gubernamental de aislamiento y control estricto sobre cualquier influencia extranjera. Corea del Norte busca proteger su régimen y mantener su independencia ideológica, alejándose de cualquier interacción innecesaria con el exterior. Esto incluye limitar severamente la entrada de diplomáticos y trabajadores humanitarios. Para los mexicanos y otros extranjeros, esto significa la imposibilidad de ingresar al país bajo circunstancias normales. Solo en raras ocasiones, como visitas diplomáticas de alto nivel o misiones humanitarias específicas, se permite la entrada. Esta situación ha mantenido a Corea del Norte envuelta en un misterio que pocos han podido desentrañar de primera mano.
Es crucial que los ciudadanos mexicanos estén atentos a los cambios en las políticas de inmigración y a los requisitos de entrada de cada país antes de planificar sus viajes en 2025, a fin de evitar contratiempos y garantizar una experiencia tranquila. ¿Te sorprendió algún país en la lista? Queremos saber tu opinión en los comentarios. ¿Crees que estas medidas son justas o exageradas? Cuéntanos desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llega nuestra comunidad. Y si quieres entender más sobre cómo estas políticas están afectando a los latinos en general, no te pierdas nuestro video anterior. 10 países que están forzando a los latinos a volver a casa en 2025. Haz clic ahora para enterarte de qué está pasando. Si conoces a alguien que esté planeando viajar al extranjero, comparte este video con él. Podría ahorrarle un buen dolor de cabeza.